Por primera vez en España se celebra el Día del Sarcoma. El Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en Madrid ha sido el lugar elegido para celebrar un encuentro entre profesionales, sanitarios y pacientes para dar a conocer este tipo de cáncer. ¿En qué consiste el sarcoma? El sarcoma es un tipo de cáncer raro que afecta muchas veces a gente muy joven, incluso a niños, y que afecta a huesos y a otras partes del sistema locomotor, como los músculos, los nervios o los vasos sanguíneos. ¿Cuál es el grado de incidencia en la población? Es muy bajo y ese es un problema. Aproximadamente por cada 100.000 personas aparecen 30 o 40 casos. Es un 1% de todos los cánceres. Es muy raro. ¿A quién afecta más? Pues afecta, al contrario que otros cánceres, en lugar de gente, digamos, por encima de 60 años, por debajo, y a veces muy por debajo, gente de 40, de 30, adolescentes y niños también. ¿Cuáles son los principales síntomas de un paciente con sarcoma? Ese es otro inconveniente, que son síntomas muy banales, pues en los niños, por ejemplo, el dolor recurrente, que se confunde con los dolores del crecimiento, en las personas pues más mayores con artrosis. El primer signo de alarma suele ser un bulto. Cualquier bulto en las extremidades de más de 3 centímetros que persiste y que crece es un signo de alarma. ¿Cuáles son las principales consecuencias o causas, causas de...? Pues mira, es que no la conocemos, quiero decir, y como no sabemos las causas, no tenemos ninguna posibilidad de hacer prevención. Desconocemos por completo las causas del sarcoma. ¿Cómo es el tratamiento de los pacientes? En la mayoría de los casos el tratamiento principal es la cirugía es curativa en muchos casos, y luego la radioterapia y la quimioterapia, o bien es para pacientes avanzados que ya no se pueden operar porque la enfermedad se ha diseminado, o bien en pacientes que se operan, se usa como complemento para disminuir la posibilidad de una recaída. ¿Y cómo es el diagnóstico? El diagnóstico siempre pasa por una biopsia, es muy importante, y una diferencia del sarcoma con otros tumores es que la biopsia ya debe estar hecha en manos de un especialista, porque al ser tan raros ni las técnicas de hacerlo ni la forma de mirarlo al microscopio es la habitual para otro tipo de tumores. Ha comentado que por los síntomas es muy difícil detectar el sarcoma. ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Es muy tardío? ¿Se detecta muy tarde? Sí, el diagnóstico es tardío. Desde los primeros síntomas hasta que empezamos el tratamiento suele pasar mucho tiempo. Y lo lamentable es que ese tiempo se pasa muchas veces en consultas de médicos que están investigando lo que hemos comentado antes, una tendinitis en alguien joven, venga a pruebas, venga a tratamientos. Y esa es una fase en la cual una asociación, por ejemplo, tiene muchísimo que hacer para hacer llegar al paciente rápido a un centro de sarcomas. ¿Cuáles son los principales objetivos de la celebración de este primer día del sarcoma en España? Bueno, pues es una semana internacional en la cual se intenta lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que es decir, hablar de algo que la mayoría de los oyentes, de los telespectadores seguramente ni lo han oído hablar. Y en este caso en especial también tenemos la presentación de la Asociación Española de Afectados por Sarcoma que se acaba de crear. El encuentro también ha servido para presentar la recién creada Asociación de Afectados por Sarcoma. ¿Cómo viven los pacientes de sarcoma? ¿Es la enfermedad? Pues al principio, cuando diagnostican un sarcoma, primero mucha gente no sabe ni lo que tiene, porque ya sabemos que muchas veces la palabra cáncer no se dice, pero un sarcoma no deja de ser cáncer, es un cáncer que aunque sea de escasa incidencia, pues la gente que lo padece sufre sus gravísimas consecuencias. ¿Cuáles son las principales acciones que va a emprender esta nueva asociación? Bueno, pues entre los objetivos lo que queremos, aparte de lo que ya te he comentado anteriormente, de dar a conocer la asociación, lo que queremos es que de alguna forma podamos colaborar con todos los organismos, tanto públicos como privados, que invierten en investigación, porque lo que se trata es de que esta enfermedad consigamos que deje de ser una enfermedad incurable en algunos de los casos y podamos curar la enfermedad. Entonces, este es uno de los objetivos. Otro es el de poder influir de alguna forma en las administraciones para que sean conscientes del grave problema que supone sufrir un sarcoma y puedan ayudarnos a colaborar en la lucha contra la enfermedad. También queremos dar desde la asociación apoyo psicológico a cualquier enfermo o afectado, ya sea enfermo, paciente o allegado, por sarcoma, porque date cuenta que esta es una enfermedad que no solamente afecta a adultos, sino también a niños y adolescentes. Entonces, y además en adolescentes y en niños suele ser de hueso, con lo que muchos de ellos pueden sufrir amputaciones. Entonces tratamos en la asociación de poder facilitarles el apoyo psicológico que necesitan y de alguna forma que también se den cuenta que no están solos y de que allí pueden contar con nosotros para lo que requieran. ¿Cuándo le detectaron la enfermedad? Pues en el año 89. ¿El diagnóstico fue rápido o fue muy tardío? Fue muy tardío, me tuvieron que hacer una biopsia, esa biopsia no decía realmente lo que tenía, sino decía otra cosa.
y para decir realmente lo que tuve, que era un sarcoma, condrosarcoma, las pruebas tuvieron que ir a Estados Unidos, a la clínica Mayo, a un patólogo que era una eminencia en aquel entonces, ya está jubilado, y fue el que determinó que era un condrosarcoma. Los sarcomas se desarrollan en la mayoría de las ocasiones en las extremidades, por lo que durante el tratamiento muchos de los pacientes tienen que ser amputados. ¿Cuál es su labor aquí en el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda? Pues el servicio de cirugía ortopédica hacemos las resecciones desde el punto de vista quirúrgico de los sarcomas de partes blandas y óseos, y en la mayoría de los casos intentamos hacer reconstrucciones, es decir, cirugías que no sean ablativas, que no sean especialmente traumáticas para el enfermo. Hacemos reconstrucciones con prótesis o con injertos, siempre y cuando se cumplan las condiciones oncológicas de la resección completa y con márgenes adecuados del tumor. ¿Por qué afecta tanto el sarcoma a las extremidades del cuerpo? Bueno, el sarcoma efectivamente, en el caso de los sarcomas osteoarticulares, afecta más a la población infantil, y está claro que existe una correlación entre las altas tasas de crecimiento que tienen los tejidos en los niños, tanto los tejidos blandos como sobre todo los tejidos óseos, el esqueleto, para que haya una incidencia tan alta de sarcomas. En los niños, los sarcomas más comunes son los que afectan a los huesos. A la hija de Javier, con 11 años, le diagnosticaron un sarcoma en una de sus piernas hace 9 meses. ¿Cómo fue el diagnóstico de su hija? Pues nada, ella comenzó con un dolor en la rodilla, creo que era un dolor reflejo realmente de lo que ella sentía, y en un periodo de 20 días aproximadamente nos confirmaron, más o menos por medio de una resonancia y un TAC, que era un tumor, y que había que empezar inmediatamente porque en los niños la evolución y el desarrollo del tumor son muy rápidos.